Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bien, vamos a ver estos otros conceptos complementarios antes de acabar este primer capítulo, donde vamos a colocar como subtítulo mol y número de Avogadro. En química, jóvenes, se habla bastante del mol, ¿no? Pero ¿qué es un mol? No tiene una definición, diremos, bastante precisa, ¿no es cierto? Pero podemos indicar de que mol es la cantidad de materia que contiene determinado número de entidades elementales como átomos y moléculas, ¿no es cierto? Mostrado también, el número de Avogadro es, les indico, el número de partículas que están en la cantidad de sustancia de un mol. Ustedes han debido escuchar bastante del número de Avogadro, ¿no es cierto? Es una expresión numérica bastante grande, ¿verdad? Donde precisamente su valor es, a ver, imagínense este valor, 6,023 por 10 elevado a la 23. Puede ser átomos por mol o también puede ser moléculas por mol, dependiendo del tipo de análisis que se esté haciendo, ¿verdad? Pero también podemos expresar de la forma de que un mol de átomos, ¿no es cierto?, es igual en este caso a 6,023 está bien, por 10 elevado a la 23, en este caso hablamos de átomos. ¿De acuerdo? O sea, es equivalente, ¿no? Acá podemos colocar igual, acá también colocamos igual, ¿no? Ahora nos referimos a un mol de moléculas, es equivalente a decir también 6,023 por 10 a la 23 moléculas. O sea, significa eso de que en un mol de moléculas existe esta cantidad, ¿sí? ¿No es cierto? Precisamente de moléculas. Como también en un mol de átomos. Existe en este caso la misma cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, iremos familiarizándonos con este número, les repito, el 6,023 por 10 a la 23 es el número de Avogadro, ¿no? Y muy utilizado en varios problemas, donde precisamente vamos a querer, diremos, obtener el número de átomos o también de moléculas de una determinada sustancia. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, definimos en este caso el atomogramo. ¿Qué es el atomogramo? Acá les indico que es el peso atómico del elemento en gramos, ¿no? Es parecido a la masa atómica, ¿no es cierto? Donde hemos simbolizado con la letra A. Acá también se simboliza también con esta misma letra. Por lo tanto, la fórmula que define el número de atomogramo en este caso es M, que es la masa de la sustancia, y dividido en este caso entre el peso atómico del elemento que se está tratando, ¿no es cierto? Donde acá M precisamente es la masa de la sustancia, ¿verdad? Entonces, iremos tomando muy en cuenta, les repito, la definición del mol y también la definición del número de Avogadro, ¿no? A ver, vamos a aclarar con el siguiente ejemplo estos conceptos. Acá en el ejemplo les indico hallar el número de átomos en 2 libras de cobre, donde el peso atómico del cobre precisamente es 63,5. Ustedes en tabla periódica pueden hallar este valor del cobre, es el peso atómico, o también se define como la masa atómica. Ustedes dirán, pero ¿por qué es igual el peso atómico y la masa atómica? ¿Por qué significará el mismo, decimos, ¿no? Porque como son elementos pequeñitos, ¿no es cierto? Imagínense en este caso estos elementos, ¿no? Los átomos, ¿no es cierto?
Entonces son cosas bastante pequeñitas, con una masa bien pequeña, como hemos visto, por ejemplo, del electrón. ¿Cuál es su masa? Es 9,1, ¿verdad? Por 10 a la menos 31. ¿Cuál es del protón? Del protón es, ¿cuánto dijimos? 1,67, ¿no? Por 10 a la menos 27 kilogramos. Ya son partículas, o decir, ciertos elementos de una masa bastante pequeñita, ¿no es cierto? Entonces, es por eso de que en este caso podemos asemejar el peso atómico, en este caso con la masa atómica, ¿sí? En algunas tablas periódicas está como peso atómico, en otras tablas periódicas está también como masa atómica, lo mismo, ¿no es cierto? Bien, entonces a ver, analizando este problema, queremos saber qué cantidad de átomos está en 2 libras de cobre, ¿sí? Sabiendo acá de que el peso atómico del cobre es 63,5 gramos. Bueno, para responder esta pregunta, más antes partimos del dato que se tiene, 2 libras de cobre, ¿no? Libras podemos llevar a gramos, ¿no es cierto? Entonces acá para simplificar, sabemos de que 1 libra, en este caso hablando del material cobre, es igual a 453,6 gramos. Entonces acá se va a simplificar libras de cobre, libras de cobre, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta la definición, en este caso del atomogramo, ¿no es cierto? Un atomogramo es equivalente también a 63,5 gramos, en este caso de cobre, ¿no? Basándonos en la masa atómica. Entonces, notamos que gramos de cobre se simplifica con gramos de cobre, ¿sí? Ahora, por otro lado, en un atomogramo, en este caso de cobre, ¿no es cierto?, existe 6,023 por 10 a la 23 átomos de cobre, ¿de acuerdo? De donde también un átomo de cobre con átomo de cobre se va a simplificar. Y el resultado vamos a tener acá en átomos de cobre. Entonces, esta es la relación que vamos a utilizar precisamente para calcular el número de átomos que se tiene, en este caso, en 2 libras de cobre. Acá, como ustedes notarán, participa ya el número de Avogadro, ¿no es cierto? Para hallar la cantidad de átomos, en este caso, que se tiene en 2 libras de este material, precisamente cobre, ¿no? Entonces, realizamos esta operación, vamos a multiplicar 2 con 453,6 por 6,023 por 10 a la 23 y dividimos entre 63,5. ¿Les da este número? El 8,6 por 10 a la 24. A ver, hagan esa operación, jóvenes. Y el resultado va a estar en átomos de cobre. ¿Sí? Ahí vayan haciendo su operación y verifiquen el resultado. ¿Está claro? Pues imagínense la cantidad de átomos que se tiene. 10 a la 24, es un número, bueno, bastante grande, ¿verdad? ¿No es cierto? 8,6 por 10 a la 24 átomos, ¿no? Va a estar presente en 2 libras, en este caso, de cobre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, veremos un ejemplo más para ir también familiarizándonos con estos datos, en especial con el número de Avogadro, el cual es igual a 6,023 por 10 elevado a la 23. A ver, tenemos el siguiente ejemplo, donde también se va a calcular el número de átomos que se tiene, pero esta vez en un determinado cuerpo con dimensiones ya definidas. A ver, acá coloco ejemplo. A ver,
el cual planteo de la siguiente forma. Un pequeño, diremos, un pequeño disco, seguido de dibujar, un pequeño disco de yeso. Definimos el tipo de material que tiene este disco. A ver, tiene un espesor de 3 milímetros. Imagínense el espesor de ese disco. Y un diámetro de 0,35 pulgadas. Es el diámetro, ¿no? Ahora bien, punto seguido colocamos, si la densidad del yeso, ustedes saben de que yeso se simboliza con la Fe, ¿verdad? ¿Sí? Si la densidad del yeso es, 7,86 gramos sobre centímetro cúbico. La pregunta es, calcular el número de átomos, punto seguido puedo colocar, calcular el número de átomos, indicaremos de átomos, indicamos del disco. Del disco. ¿Se entiende, verdad? Se tiene un pequeño disco de yeso, ¿no? El cual tiene un espesor de 3 milímetros y un diámetro de 0,35 pulgadas. Ahora, si la densidad del yeso es 7,86 gramos sobre centímetro cúbico, nos pide que calculemos el número de átomos del disco. Pero también vamos a necesitar como dato lo siguiente, ¿no? Punto seguido coloco masa atómica del yeso, ¿no? Esto lo podemos sacar de la tabla, ¿no? De la tabla periódica. La masa atómica del yeso es, en este caso, indicamos 56 gramos, ¿no? ¿Sí? Esa es su masa atómica. Ese dato va a ser también importante. A ver, entonces, ¿cómo calculamos el número de átomos que tiene este disco? Bueno, directamente acá coloco la solución, ¿no? Bueno, este disco podemos imaginarnos de la siguiente forma. A ver, algo así más o menos. Bueno, algo así, ¿no es cierto? Este es el disco. Bueno, de esta forma. ¿Sí? Ahora, obviamente es un disco macizo, ¿no? Es decir, todo está lleno de material, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las dimensiones que nos dan? Fíjense. Nos dice un espesor de 3 milímetros. Al hablar de espesor ya nos está dando a conocer esta altura. Llamaré altura H. ¿Sí? De este disco. ¿No es cierto? Y tiene el valor, nos indica precisamente de 3 milímetros. ¿No? Por otro lado, se tiene el dato del diámetro. El diámetro, ustedes saben que es esta medida de extremo a extremo, obviamente diametralmente opuesto, ¿no? Y esta medida del diámetro también ya se conoce, ¿no es cierto? Nos indica que es 0,35 pulgadas. 0,35
Bueno, pulgadas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué cantidad de átomos se tendrá en este disco? ¿Sí? La cual tiene las medidas que les estoy indicando. ¿Qué tal? ¿Qué tendríamos que calcular antes? Para calcular luego el número de átomos. ¿Qué tal? Sugerencias. ¿Qué calculamos antes? Su volumen, ingeniero. Ya el volumen sería, ¿no? Para hallar el volumen, ¿qué formulita aplicamos? La formulita, ¿no ve? Del volumen del cilindro, en este caso, porque tiene forma cilíndrica, ¿verdad? Este disco. ¿Sí? Pero antes de hallar el volumen, antes de aplicar la formulita, ¿qué tal si llevamos a una misma unidad estas medidas, ¿no? Por ejemplo, milímetro y pulgada. ¿Por qué les digo aquello? Fíjense bien. Porque para querer hallar el volumen, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la formulita. Más adelante recordamos la formulita del volumen del cilindro. Y luego ese volumen, una vez que teniendo ese volumen, vamos a calcular la masa, ¿sí? Y vamos a tener que aplicar la formulita de que la densidad es masa sobre el volumen. Ahora, acá la densidad tenemos en centímetro cúbico, ¿no es cierto? Es que tal si estas unidades, fíjense, de milímetro y pulgada llevamos a centímetro. ¿De acuerdo? Entonces decimos llevando a centímetro las medidas, digamos, ¿no? Las medidas. ¿Verdad? A ver, en primer lugar, el espesor o la altura. Colocamos altura H, ¿no es cierto? Acá 3 milímetros. A ver, realizamos un factor de conversión y milímetros queremos llevar a centímetros. No está complicado, ¿no? Acá colocamos milímetros en el denominador y centímetro en el numerador. Y la equivalencia que existe es de que en un centímetro existe 10 milímetros, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, simplificamos milímetro y milímetro y ya vamos a tener este valor en unidades de centímetros. Bueno, 3 dividido entre 10 es 0,3, ¿verdad? ¿Está bien? 0,3 centímetros. ¿Está claro? Bien, de igual manera el diámetro está expresada en unidades de pulgadas, o sea, nos indica que tiene 0,35 pulgadas. ¿Cómo llevamos pulgadas a centímetros? Existe una equivalencia entre pulgada y centímetro. Acá en el denominador colocamos pulgada, ¿no es cierto? Y en el numerador colocamos centímetro, ¿no? Y en una pulgada sabemos que existe, ¿cuántos centímetros? 2,54, ¿verdad? 54 centímetros. En un pulgada, ¿sí? 2,54 centímetros. Entonces simplificamos pulgada con pulgada y este resultado también vamos a obtener en centímetros. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da esa multiplicación? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 0,889 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces con estos datos que se tiene ya de la altura y el diámetro en centímetros, podemos hallar ya el volumen de este disco. ¿Sí? ¿Cómo hallamos el volumen? Entonces indicamos volumen del disco. Volumen, en este caso, del disco.
Ahora, además del volumen del disco, como notamos acá, tiene una forma cilíndrica, ¿no es cierto? También acá, en paréntesis, colocamos el cilindro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la fórmula del volumen del cilindro? En función del diámetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es pi cuartos, ¿verdad? Esta formulita está en varios libros. Pi cuartos, diámetro al cuadrado multiplicada por la altura h. Esta es la fórmula para hallar el volumen precisamente de este disco o de este cilindro. ¿De acuerdo? Tenemos los datos, ¿no? Tenemos el diámetro en centímetros, tenemos esta altura h en centímetros. Pues a continuación lo que vamos a hacer es directamente reemplazar datos. Acá colocamos el pi cuartos. Recordemos de que esta pi es la constante matemática, ¿no ve? Es el 3,1416. Ya está definido el pi, ¿no? Diámetro. Pero diámetro es 0,889 centímetros, pero elevado al cuadrado. Y multiplicado por la altura h. Y esa altura h es 0,3 centímetros. Y de acá vamos a obtener este resultado en centímetro cúbico. ¿Sí? Ustedes pueden hacer esta operación, 0,889 eleven al cuadrado, multipliquen por pi, multipliquen por 0,3, dividan entre 4. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Alguien me dicta, por favor? A ver, iremos haciendo nuestra operación. Les repito, multipliquen 0,889 al cuadrado. Hagan esa operación más antes. Luego multipliquen por 0,3 por pi, que es el 3,1416, dividen entre 4. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? También 0.186, ingeniero. Ya, a ver. Vamos a chequear. ¿Cuánto dice? 0.186. 186 centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Qué hizo más demás? ¿Está correcto? Ahora sí, una vez conocido este volumen, decimos para hallar la masa. Para hallar indicamos la masa. ¿Sí? Fíjense, como ya conocemos el volumen, ¿no es cierto? Y también se conoce la densidad. Entonces vamos a utilizar la formulita de que la densidad es igual a masa sobre el volumen. ¿Se acuerdan esa formulita, verdad? ¿Sí? Entonces, de esta relación despejamos la masa, lo que buscamos, y esto va a ser igual a densidad multiplicado por el volumen. ¿De acuerdo? Densidad conocemos del hierro y volumen acabamos de calcular. Por lo tanto, esta masa, reemplazando datos, va a ser igual a 7,86 gramos sobre centímetro cúbico, multiplicado por el volumen, el cual hemos obtenido 0,186 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes notarán, se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y este resultado vamos a obtener en unidades de gramos. ¿Verdad?
¿Cuánto de ese valor? 7,86 por 0,186, ¿cuánto sale? A ver, vayan calculando, jóvenes. ¿Alguien me dicta? $1.461. ¿Ya? Ingeniero. 1.461. 461. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien ese valor? Vayan calculando. Una pregunta. He buscado el volumen de la fórmula del volumen del cilindro y he encontrado que es pi por radio al cuadrado por altura. Y no sé si está bien eso o cómo es. No, está bien, está bien. Solo que esta vez estamos expresando, la fórmula que usted me está dictando está en función del radio, ¿sí? Pero acá estoy expresando en función del diámetro. ¿La cuenta? O sea, usted debe encontrar esta relación, ¿no? De que volumen es igual al pi radio al cuadrado multiplicado por la altura, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, sí. Ya. Ahora este radio, ¿no es cierto? El radio sabemos que es la mitad, ¿no ve? Es decir, el diámetro es 2 veces al radio. ¿De acuerdo? Entonces este radio es igual a la mitad del diámetro. O sea, es el d medios, ¿no ve? Sí, sí. ¿Ya? Sí. Ahora, si, fíjate, acá tengo el pi, volviendo a la anterior fórmula, ¿no? Ahora, en vez de este radio R, vamos a reemplazar por el d medios, ¿no ve? D medios, pero al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por h. ¿Está bien, no ve? Ahora, elevado al cuadrado, ¿no? Y haciendo operaciones de acá, ¿no es cierto? El volumen va a ser igual al pi, ¿verdad? Y esta d es d al cuadrado, ¿no ve? Diámetro al cuadrado. Ahora, 2 elevado al cuadrado sería, ¿no ve? Esto es 4. Y multiplicado por h. ¿Sí? Muchas gracias por aclarar mi Está bien duda. su pregunta. Siempre es bueno salir de dudas. Está bien. ¿No es cierto? Es por eso que hemos escrito directamente de esta manera. Pi cuartos de cuadrado h. Acá está. Pi cuartos de cuadrado h. Esta formulita también es válida. Se puede aplicar, ¿no? Pero solo que en este caso no tenemos, bueno, podemos también obtener el radio, ¿no? Pero ¿para qué nos vamos a complicar? Directamente acá trabajaremos con diámetro, puesto que diámetro es el dato que tenemos. ¿Se entiende, jóvenes? Está claro, ¿verdad? Bien, entonces una vez que se conoce ya el valor de la masa de este disco, pero va a ser gramos del material, en este caso yeso, ¿no? Estamos hablando de yeso precisamente. Ahora bien, ahora sí calcularemos el número de átomos. Este valor que tenemos, ¿no es cierto? Calculando, diremos, a ver, número de átomos, ¿no? Número, indicamos, de átomos, ¿no es cierto? Entonces acudimos al valor de 1,461 gramos, en este caso, de yeso. Ahora aplicamos la definición del atomogramo, ¿no? Hacemos el factor de conversión. Acá colocamos un atomogramo de yeso, ¿no es cierto? Y un atomogramo de yeso, en este caso tomamos en cuenta su masa atómica. Sabemos que es equivalente a 56 gramos, en este caso, acá está, ¿no? 56. Estoy tomando en cuenta el número atómico. 56 gramos de yeso precisamente. ¿Sí? Hacemos otro factor de conversión, ¿no es cierto? Ahora sí, un atomogramo de yeso, que colocamos un atomogramo
de hierro, ¿no? ¿A qué es equivalente? Es equivalente precisamente, ahora si aplicamos el número de Avogadro, a 6,023 por 10 elevado a la 23, ¿no? Pero va a ser átomos de hierro en este caso, ¿no es cierto? Indicamos átomos de hierro. Acá se elimina gramos de hierro, acá también gramos de hierro con gramos de hierro, y el resultado va a estar en átomos de hierro. ¿De acuerdo? A ver, hagan esta operación. Hagan esta operación, por favor. ¿Cuánto les da? 1,461 por 6,023 por 10 a la 23 dividido entre 56. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Alguien nos dicta? A ver, iremos calculando. Yo también voy calculando, ¿no? ¿Cuánto les da? Yo tengo, no sé si están de acuerdo conmigo, 1,57 por 10 a la 22. Por 10 elevado a la 22. ¿Está bien ese valor? A ver, Sí. alguien que nos asegure este valor. Ingeniero, ¿Sí? a mí me sale lo mismo, pero de una forma diferente. 157.135 x a la 10 a la 20. No, mucha diferencia. A ver, ¿dónde está colocando la coma? O ha hecho con 15,7. ¿No ve? Generalmente la coma se coloca acá, o sea, de la primera fibra, su coma directamente. Y el número que le sigue, ¿no? Este caso 57 por 10 a la 22. ¿Qué tal? ¿Qué se los demás? ¿Sí? Este tipo de operaciones tienen que acostumbrarse a realizar. Muy a menudo se hace así operaciones en este tipo de problemas, ¿no? Es por eso que hemos visto notación científica, siglas significativas, hemos visto, ¿no? ¿No es cierto? Precisamente eso se aplica acá también. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿De ese valor? Sí, ese valor da. ¿Sí? Está correcto, ¿no? Bien, bueno, de esa manera Sí. entonces resolvemos este problema, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el número de Avogadro, el mol, y también tomando en cuenta la definición del atomogramo. ¿De acuerdo? Finalmente, les voy a conocer el concepto de molécula gramo. A ver, rápidamente. ¿Qué es molécula gramo? Hasta acá hemos hablado
de átomo, ¿sí? A ver, entonces, escribo como subtítulo molécula gramo. O también muchas veces definido directamente como el mol, ¿no? Definido como el mol. A ver, decimos de que es el peso molecular, indicaremos, es el peso molecular. Es el peso molecular, indicamos, de una sustancia en gramos. De una sustancia, indicamos en gramos. Además, acá les aclaro, punto seguido coloco, se denota por M, una E mayúscula, ¿no? Esta M, fíjense, E mayúscula, también se la entiende, diremos, como el peso molecular, ¿no? Más que todo utilizado en compuestos, ¿no es cierto? Entonces, el número de moles, les indico el número de moles, ¿no? Se define. El número de moles se define. En este caso se define de la forma, es la formulita, ¿no? De que N es igual a la masa de la sustancia dividido precisamente entre el peso molecular. Esta es una de las fórmulas también bastante conocidas, ¿no? Donde esta M precisamente es la masa de la sustancia. Masa de la sustancia. ¿No es cierto? Entonces, de esta forma, jóvenes, hemos definido los conceptos principales. Estas definiciones que hemos visto en este primer capítulo, las vamos a aplicar en los siguientes capítulos que también vienen. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá esta formulita de que el número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. Vamos a utilizar bastante en el capítulo, si no me equivoco, 3, en los capítulos 4 y 5, ¿no? Cuando veamos la parte de soluciones, ¿sí? Bien, bueno, de esa manera, les repito, les di a conocer algunos conceptos fundamentales, ¿no? Para poder desarrollar luego los siguientes capítulos que vienen, ¿no? En esta materia de química aplicada a la ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, iremos familiarizándonos con estas formulitas, los cuales vamos a utilizar bastante en los capítulos que luego vienen, ¿sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Les agradezco por su atención, ¿no es cierto? Y nos veremos la próxima clase. Además, los apuntes de esta clase, esta es la plataforma móvil, ¿ya? Pueden verlo también en esta plataforma. Bien, bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao.